Hola y bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es francamente fascinante, la ciencia de la inteligencia humana. Históricamente, entender qué nos hace inteligentes ha sido uno de los mayores rompecabezas de la psicología. Vamos a explorar desde las operaciones biológicas más diminutas que ocurren ahí dentro en nuestra cabeza, hasta cómo todo eso acaba moldeando nuestro éxito en la vida y el comportamiento de la sociedad en su conjunto. Va a ser un viaje increíble, así que vamos a ello. Para arrancar, quiero plantear una pregunta un tanto provocativa. A ver, ¿un cerebro muy inteligente realmente trabaja más o trabaja menos? Porque claro, lo normal es imaginarnos a una persona con altas capacidades, con el cerebro echando humo, ¿verdad? Como si estuviera al borde del colapso por exceso de trabajo. Bueno, pues a lo largo de este análisis vamos a ver que la realidad es justo la contraria. Quedaos con esta idea. El cerebro humano no destaca por hacer un esfuerzo desmedido, sino que funciona literalmente como un motor altamente eficiente. Y es que la inteligencia es muchísimo más que sacar una puntuación alta en un test de CI. Es un entramado súper complejo. Como vemos aquí, abarca procesos puramente cognitivos y biológicos, sí, pero también mete en la ecuación variables imprescindibles como la inteligencia emocional, la inteligencia social y los resultados vitales. Es, en definitiva, todo un modelo integrado, todo el paquete. Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Veremos la mecánica a nivel micro, luego la genética y los resultados vitales, pasaremos a la expansión de la inteligencia hacia lo emocional, veremos su estabilidad con los años y, por último, las diferencias de género. Empecemos por el principio. Punto número 1. La mecánica a nivel micro. A nivel cognitivo, la llamada inteligencia procesual se evalúa básicamente con dos tipos de tareas. Por un lado, tenemos las tareas simples, que vienen a medir tu velocidad de reacción, vamos, la pura rapidez mental básica. Y por otro lado están las tareas complejas. Estas evalúan la eficiencia con la que gestionamos la información, cómo razonamos y cómo tomamos decisiones. Es decir, no es solo lo rápido que tu cerebro percibe algo, sino cómo organiza todo ese tráfico de datos. Ahora, esto es alucinante. Estas tareas cognitivas tienen su reflejo en marcadores biológicos reales. Un cerebro inteligente tiene una transmisión neuronal rapidísima y casi sin errores. Pero ojo al dato sorprendente. Las personas más inteligentes, en realidad, consumen menos energía metabólica cuando hacen una tarea mental. Su cerebro es tan eficiente que si aparece un estímulo inesperado, usa menos neuronas para procesarlo. Volviendo a lo de antes, es como tener un motor que va a la máxima velocidad, pero gastando la mitad de combustible. Una pasada. Pasamos al punto 2, genética y resultados vitales. Fijaos en esta cifra porque es una locura estadística. 0,86 a 0,90. Esta es la elevadísima correlación en inteligencia que se ha encontrado entre gemelos monocigóticos, o sea, gemelos idénticos. Los estudios clásicos nos dicen que cuando hablamos de rendimiento intelectual puro, la genética tiene un peso brutal. De hecho, relega al ambiente específico o nuestras experiencias personales a un papel mucho menor en lo que respecta a la base del intelecto fluido. Pero bueno, tener este motor genéticamente eficiente no es solo un dato curioso de laboratorio, ¿eh? Tiene un impacto gigante en el mundo real. Resulta que las puntuaciones altas en inteligencia general predicen cosas como el éxito académico, lo bien que te va a ir en el trabajo y, sorprendentemente, hasta la longevidad. Además, se relaciona con tener menos accidentes de tráfico y con responder mejor a la psicoterapia. Así que sí, esta base cognitiva influye en casi absolutamente todo en nuestra vida. Vamos al punto 3, expandiendo la inteligencia. Porque, a ver, ser una calculadora humana sirve de muy poco si luego no sabes lidiar contigo mismo, ¿verdad? Aquí entra en juego la famosa inteligencia emocional. Es básicamente la capacidad de percibir, asimilar y regular tanto nuestras emociones como las de los demás. Es un atributo totalmente imprescindible si queremos que nos vaya bien en las relaciones y en nuestro día a día. Y Daniel Goleman dio en el clavo con esto. Nos explica que la inteligencia emocional no es magia infusa, sino que se construye paso a paso con 5 competencias. Es como construir una casa. Primero empiezas por los cimientos, que es conocerte a ti mismo y autorregularte. Luego pasas a la automotivación y una vez que tienes dominado lo tuyo, ya puedes expandirte hacia afuera, conectando a través de la empatía y dominando las habilidades sociales. Y el mapa no acaba ahí. Sternberg nos habla de la inteligencia práctica, que es básicamente la picardía o el saber estar en la calle, esa capacidad de adaptarte a tu entorno o cambiarlo a tu favor. Tampoco nos podemos olvidar de Garner y sus inteligencias intrapersonal e interpersonal, que son clave para entender qué mueve a los que nos rodean. Todo este conjunto es lo que verdaderamente forma el potencial humano completo. Vamos con el punto 4. Estabilidad a lo largo de la vida.
Entonces, ¿nuestra inteligencia envejece? Pues la respuesta es sí y no. Por un lado, tenemos la inteligencia fluida, que es nuestra pura capacidad de procesamiento ante cosas nuevas. Esta llega a su punto máximo súper pronto y lamentablemente empieza a caer poco a poco a partir de los 20 o 30 años. Pero ojo, por otro lado está la inteligencia cristalizada, que es todo el conocimiento que acumulamos, la experiencia, el vocabulario, y esta no solo no cae, sino que sigue creciendo y haciéndose más fuerte hasta aproximadamente los 70 años. Es como el buen vino. Y por fin llegamos al punto 5, diferencias intergrupales de género. Si miramos los datos objetivos de los metaanálisis clásicos, sí vemos diferencias medibles en áreas específicas. Tradicionalmente, los grupos de hombres puntúan más alto en cosas como la rotación mental espacial, la agresividad y la dominancia. Por su parte, los grupos de mujeres suelen destacar más en fluidez verbal, sensibilidad, empatía y, curiosamente, en una mayor resistencia al dolor. Pero a ver, cuidado con esto porque es fundamental para desmontar mitos. En psicología diferencial hay una regla de oro que dice: las diferencias intragrupales siempre son mayores que las intergrupales. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues que las diferencias que hay entre dos hombres al azar o entre dos mujeres al azar son infinitamente más grandes que la pequeña diferencia media que existe entre hombres y mujeres como grupos. Vamos, que nunca, jamás podemos usar estos datos para prejuzgar a una persona en concreto. Y para que nos hagamos una idea visual perfecta, aquí tenemos la famosa curva de campana de la inteligencia general. Fijaos que la media, el punto más alto del centro, es exactamente el mismo para hombres y para mujeres. No hay diferencias de base. Sin embargo, la curva de los hombres es un pelín más achatada, hay más variabilidad. Eso significa que hay un porcentaje ligeramente mayor de hombres en los extremos absolutos, tanto en los genios como en las puntuaciones más bajas, mientras que las mujeres tienden a agruparse de una forma un poco más compacta alrededor del centro. Bueno, menudo viaje hemos hecho. Hemos ido desde la velocidad casi eléctrica de nuestras neuronas hasta la pura genética. Hemos visto la importancia de no ser solo máquinas calculadoras, sino seres emocionales. Y hemos entendido cómo nuestras capacidades cambian con los años y cómo se distribuyen en la sociedad. Así que os dejo con una reflexión final. Si la inteligencia es este motor súper eficiente que viene de fábrica con nuestros genes, pero que necesita la gasolina de la regulación emocional, ¿cómo cambia todo esto la forma en que valoramos a la gente en el colegio, en el trabajo o incluso cuando nos miramos al espejo? Desde luego es una invitación en toda regla a olvidarnos de visiones simples y empezar a valorar de verdad lo increíble y compleja que es la mente humana. ¡Hasta la próxima!